vamos a trabajar en esta clase con clases de palabras. Una primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué es necesario conocer las clases de palabras? Y tenemos dos primeras respuestas. La primera, porque las palabras son las unidades mínimas con las que opera la sintaxis. Esto no implica ignorar que las palabras tienen una estructura interna, es decir, pueden a su vez ser analizadas y que el análisis de esas partes internas de las palabras que hace la morfología forma también parte del estudio gramatical, aunque en esta oportunidad no nos vamos a ocupar de eso. Entonces, las palabras son las unidades mínimas con las que opera la sintaxis, pero las reglas de la sintaxis o las reglas de la gramática no se aplican a las palabras en forma individual, tomadas de uno en uno, sino como elementos pertenecientes a clases. Es decir, las reglas de la gramática se aplican a clases de palabras y no a palabras individuales. Por eso es necesario contar con una clasificación de palabras para poder hacer gramática. Veamos un poquito de historia. Desde muy temprano, siglo V a.C., para la tradición occidental, se ha tratado de pensar en cuántas clases o cuáles son las clases de palabras que podemos pensar, digamos. Un sofista, Protágoras de Abdera, planteó que todas las palabras podrían agruparse en dos grandes clases. Aquellas palabras que manifiestan el género, las pensó que se incluían dentro de la clase de los nombres. O, dicho de otra manera, llamó nombre a toda palabra que manifestara género. Y llamó verbo a toda palabra que manifestara tiempo. Es decir, dos grandes clases de palabras en función de dos rasgos, género y tiempo. Un poquito después, Aristóteles agregó a esa clasificación básica que mantiene, es decir, la distinción entre nombres y verbos, la de las palabras de enlace, que son justamente las palabras que sirven para unir o que son los engranajes de estas dos grandes clases, nombres y verbos. Palabras engranaje es un término planteado 20 siglos después por Ignacio Bosque. Después, ya en la tradición latina, las clases de palabras se fueron multiplicando. Es decir, interesó más tener una visión de lo que diferencia a una clase de palabra de otra que lo que tienen en común. Es una visión mucho más particularista, digamos, y eso hace que se multipliquen las clases de palabras. En la tradición latina, el número de clases de palabras era generalmente de 8. Y se pensaba que este número de 8 clases de palabras se correspondía prácticamente con el que había en todas las lenguas. Entonces, si no coincidía, de alguna manera se hacía coincidir, o generando una nueva clase, eliminando una y poniendo otra, como por ejemplo el artículo. El latín no tiene artículo, así que no incluía el artículo dentro de sus clases de palabras, pero para rellenar, digamos así, ese hueco, para que no quedara ese hueco en este número que había que conformar, que era el 8, entonces incluyó la interjección. Y bueno, como un ejemplo de estas clasificaciones múltiples de palabras, la de Nebrija, Antonio de Nebrija, el primer gramático español, incluye 10 clases de palabras. Tenemos aquí nombre, pronombre, verbo, artículo, gerundio, participio, nombre participial infinito, preposición, adverbio, conjunción. Y esas son las 10 clases de palabras para el español que plantea Antonio de Nebrija. Más allá de estas clasificaciones múltiples, siempre coexistieron con estas las clasificaciones que trataban de resumir la cantidad de clases en menos, como son las clasificaciones binarias. Varrón, un gramático del siglo I, planteó, en lo que se considera la primera clasificación basada en rasgos morfológicos, planteó que las clases de palabras debían dividirse en dos clases de palabras variables e invariables. Y dentro de las palabras variables
distinguió 4, nombre, verbo, participio y adverbios variables, que son los que manifiestan flexión de grado, de acuerdo con la posesión o no, o la aparición o no de determinado rasgo, que para él era el caso y el tiempo. Y así, en términos de presencia o ausencia de uno de estos rasgos, se podía establecer una clasificación, como ustedes ven, muy formal, de las clases de verbos que planteaba Romm. Chomsky, en el siglo XX, plantea también una clasificación de este tipo, es decir, la distinción entre las 4 clases principales de palabras, sustantivo, verbo, adjetivo, preposición, por la presencia o no de un rasgo nominal o un rasgo verbal. Cuando Chomsky habla del rasgo N o el rasgo B, esto no significa necesariamente nombre y verbo, sino rasgos nominales, que para determinadas lenguas puede ser, por ejemplo, el género, y rasgos verbales, que para determinadas lenguas puede ser el tiempo. Pero esto es un nombre más general, porque bueno, se ha visto, hay lenguas que manifiestan, por ejemplo, género en los verbos, hay lenguas que manifiestan tiempo en los adjetivos, de modo tal que estos son rasgos más generales que solo nombre y verbo, nominales y verbales. Entonces, como ustedes ven, el sustantivo es la clase de palabra que manifiesta todos los rasgos nominales y no manifiesta ningún rasgo verbal. El verbo es la clase de palabra que no manifiesta rasgos nominales y sí rasgos verbales. El adjetivo comparte la manifestación de rasgos nominales y verbales, entendiendo por rasgos verbales fundamentalmente la capacidad de predicar, la predicación, y la preposición es una clase de palabra que no manifiesta ni rasgos nominales ni rasgos verbales. Ponemos estas clasificaciones como ejemplo del intento de explicar las distintas clases verbales de acuerdo con la presencia o ausencia de determinados rasgos. Algo que nos parece en general bastante digamos, moderno o novedoso, porque lo asociamos con la lingüística chomskiana, y que sin embargo, como vemos, ya Romm en el siglo I planteaba este tipo de clasificaciones. Otras clasificaciones binarias son las que distinguen entre clases abiertas versus clases cerradas. Las clases abiertas son aquellas que admiten la incorporación prácticamente infinita de nuevos miembros, o cuyo número de miembros es prácticamente infinito, mientras que las clases cerradas tienen un número finito de miembros, en general la posibilidad de incorporar nuevos miembros en estas clases es muy cerrada y se da a lo largo de la historia de la lengua, en mucho tiempo, y las conocemos a través de listas. Por ejemplo, los sustantivos, el sustantivo es una clase abierta. Podemos incorporar mediante procesos como por ejemplo las nominalizaciones, podemos incorporar miembros nuevos, armar nominalizaciones a partir de palabras nuevas, de bases nuevas, mientras que las preposiciones son típicamente una clase cerrada. Las aprendemos como una lista, y si bien hay algunas que han caído en desuso y actualmente se habla de la incorporación de algunas palabras a la clase de las preposiciones, digamos, estas operaciones de incorporación o de pérdida son mucho más restringidas. Otra distinción binaria, también muy productiva, es la que habla de palabras con contenido léxico o palabras llenas y palabras vacías o sin contenido léxico. Esto también tiene una correlación con las que llamamos palabras léxicas y palabras funcionales, porque de hecho las llamadas palabras vacías o palabras sin significado tienen un significado funcional. Veamos ahora dónde se ubica toda esta cuestión de las clases de palabras dentro del modelo gramatical. Dentro de la concepción que nosotros tenemos, una gramática es un mecanismo que relaciona sonidos con significados, o a la inversa, mediado por un componente central que es la sintaxis. Dentro de este modelo, la cuestión de las palabras y sus clases va a estar focalizado en el léxico o lexicón. ¿Qué es el léxico? Bueno, básicamente el léxico es un diccionario mental, es
en el que almacenamos todas las palabras, pero no las almacenamos individualmente, sino que las almacenamos en clases. Es decir, el léxico es un diccionario, un reservorio, una especie de diccionario mental que guarda palabras. Esas palabras no están almacenadas de uno en uno, sino que se vierten en moldes con los que nosotros podemos conocer la realidad, y esos moldes en los que se vierten las palabras son las clases. Quiere decir entonces que las clases de palabras tienen una realidad cognitiva. Entonces, repasemos un poco. Las clases de palabras se relacionan con estos moldes previstos en el lenguaje para poder nombrar, para decir la realidad, para conocer la realidad. Son ordenamientos mentales. Estos ordenamientos mentales se reflejan en propiedades lingüísticas, es decir, las propiedades semánticas, morfológicas y sintácticas que demarcan las distintas clases son en realidad modos de marcar, de mostrar esos ordenamientos mentales. Esta propuesta, que está tomada de Jean Mateo y Albano, cómo se clasifican las palabras, lo que plantea es que las clases de palabras son conjuntos organizados por propiedades compartidas, propiedades morfológicas, sintácticas y semánticas. Dado que las clases se definen por un conjunto de propiedades, vamos a tener como consecuencia vamos a tener las siguientes clases. Clases léxicas, sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio y preposición, y clases funcionales, determinativos y conjunciones. Una de las consecuencias de pensar que las clases se definen por rasgos compartidos es que va a haber algunas palabras que tengan todos los rasgos de la clase, y a esas palabras las llamamos prototípicas, y va a haber otras palabras que tengan solo algunos de los rasgos de la clase, y no todos, y esas son menos prototípicas o son marginales. Esto tiene una consecuencia con respecto a la didáctica o a la enseñanza de las clases de palabras, y es que nos va a marcar una progresión. Necesariamente vamos a enseñar primero las palabras prototípicas para después ir hacia los márgenes o los bordes, y eso va a tener que ver con la habilidad o la capacidad léxica que tenga el grupo de alumnos al que nosotros les vamos a enseñar, más allá de la edad cronológica o del curso o año en el que estemos enseñando. Entonces, mesa, por ejemplo, es un sustantivo prototípico porque tiene un género inherente, porque designa un objeto que tiene una referencia en el mundo real, como decíamos antes, designa un objeto que podemos ver y tocar, mientras que, por ejemplo, restauración es también un sustantivo, tiene también un género del que tomamos conocimiento por el artículo con el que se puede combinar, podemos decir la restauración, entonces sabemos que es femenino, pero sin embargo allí está presente, está incluida una raíz verbal. Entonces, más que un objeto, como mesa, estamos hablando de una acción. Y bueno, podemos entonces, mediante esta palabra ya más marginal, referirnos a una acción nombrándola como si fuera una cosa, es decir, nombrándola como un nombre. Para pensar, ¿qué rasgos comparten sustantivos y adjetivos, por ejemplo? ¿Y qué rasgos los diferencian? ¿Y en qué casos esos rasgos no se manifiestan? ¿Cuáles serían miembros prototípicos y cuáles marginales de esas clases? ¿Qué rasgos comparten adverbios y preposiciones? ¿Y qué rasgos los diferencian? Aquí tiene planteado el práctico. Bien, repasemos. El léxico no es un conocimiento automático. Hay que alimentarlo para que se expanda. Por eso es necesario trabajar el léxico. Tiene una organización. Esa organización son las clases de palabras. Los criterios con los que vamos a trabajar son varios, no uno solo. Un criterio nocional, más parecido al tradicional, morfológico, distribucional, todas son herramientas para operar con el léxico, con igual validez. Y otra cosa muy importante, la importancia de los datos
negativos. ¿Sí? Plantear, por ejemplo,